comentarles que cada una conferencia de prensa. Si ustedes quisieran seguirnos, pues ya estamos aquí realizando este acercamiento. Es un gusto para nosotros empezar con una conferencia de prensa para los periodistas departamentales con el tema Shock Educativo 2023. Vamos a contar con la presencia de Edmond Mulet, candidato a la presidencia por Cabal, y también de Julio Héctor Estrada, quien encabeza el listado de diputados por el listado nacional. Como ustedes saben, el problema educativo en Guatemala es recurrente, ha estado por muchos años acompañando la falta de inversión para tener mejores escuelas, las capacitaciones de los maestros, etcétera. ¿Quién más que ustedes que están en los diferentes departamentos de Guatemala para darse cuenta cómo está nuestro sistema educativo? Pues exactamente de eso es la conferencia de prensa que esta mañana va a ofrecer Edmond Mulet y Julio Héctor Estrada. Así que sin más preámbulo, muchísimas gracias por estar con nosotros y le cedo la palabra al señor Edmond Mulet. Buenos días. Muy buenos días a todas las amigas y amigos periodistas que están con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. En un ratito vamos a hacer esta presentación sobre los números, los índices de la cantidad, de la calidad, de la cobertura de educación en Guatemala. Estamos muy preocupados. La pandemia causó estragos, no solamente en muchos otros aspectos de la vida nacional, la economía, el trabajo, pero sobre todo en la educación. Y veremos más adelante que no existe en el Ministerio de Educación, en el presupuesto general de la nación para este año, ni un solo centavo para compensar esos aspectos negativos. Durante la pandemia nos dijeron, no tengan clases presenciales, tengan clases virtuales. Conéctense a Internet y usen sus computadoras. Pero en Guatemala solamente 23% de guatemaltecos tienen acceso a Internet. En El Salvador, por ejemplo, al inicio de la pandemia, a todos los niños, a todos los estudiantes, a todos los jóvenes les dieron su tablet y su computadora. Y así fue en todas partes del mundo, excepto en Guatemala. Entonces ha habido un rezago inmenso, 3 años perdidos pues, de educación. Por decreto, los que estaban en primer grado ahora están en 4º grado y no saben ni leer ni escribir. Y no hay ningún programa para compensar, para ayudar a los niños que no tuvieron esa cobertura educativa durante estos últimos 3 años. Así es que vamos a ir viendo este aspecto que nos preocupa mucho. Guatemala sigue siendo el país de todo el continente americano que menos invierte en educación y mucho menos en tecnología, en el mundo digital. Es algo que realmente nos preocupa muchísimo. Así es que aquí está, pues, me acompaña Julio Héctor Estrada, exministro de Finanzas, ex candidato a la presidencia, quien encabeza la lista nacional de diputados de Cabal para la próxima elección y quien ha elaborado pues esta presentación también muy enjundiosa y con mucho detalle. Ya tenemos pues acá en la pantalla la presentación y vamos a ir viendo ahí los diferentes números y cifras de los cuales estábamos ya hablando. Pues, como decíamos, el presupuesto del 2023 no menciona ni una sola vez la palabra COVID, la palabra pandemia relacionada con educación. Eso quiere decir que este tema no será atendido y el desbalance educativo ahí está en esta era post-COVID y no se ve ninguna intención. Es como que si no hubiera habido pandemia, no hubiera habido COVID, como que aquí no pasó nada. Y eso no es normal y veremos pues las consecuencias de esta irresponsabilidad del Estado y del gobierno. Siempre ha habido una alta tasa de deserción estudiantil, escolar en Guatemala y esa deserción durante el COVID se aumentó enormemente. La baja calidad educativa, lo vamos a ver ahí en los cuadros, ya sabemos que muy pocos niños de todos los grados, preprimaria, primaria, secundaria, diversificado, incluyendo colegios privados
están en una enorme deficiencia en cuanto a educación general, en matemáticas y en lectura, y también ha habido una desaceleración del aprendizaje, y ante todo esto, pues se ha aumentado o se incrementó la desigualdad social y económica, lo cual tendrá consecuencias, lamentablemente, para la vida de todos estos niños y de todos estos jóvenes, y por muchos, muchos años por venir. Y eso realmente es una tragedia nacional. El presupuesto del Ministerio de Educación desde el 2019 aumentó en 33.5%. Para este año son 22.248 millones de quetzales. 22.248 millones de quetzales. Y cuando debería invertirse en educación, dadas las circunstancias y condiciones de Guatemala, debería invertirse 7%, por lo menos el 7% de nuestro Producto Interno Bruto. Lamentablemente este año se invertirán solamente 2.9% de nuestro PIB. Y ahí hay pues un desbalance y una poca atención a este tema prioritario para nuestro país. Ha habido un incremento, pero solamente del 2% de contratación de maestros en los últimos 4 años. Hemos tenido, pues, en el 2019, 202.415, en el 2022, 202.395, y para el año 2023, 205.525 empleados del ministerio, incluyendo pues maestros, y solamente ha habido un aumento del 1.5%, lo cual significa que no hay cobertura, de que no se está ampliando pues la calidad ni la posibilidad de que más niños reciban educación en Guatemala. Algo trágico también es que durante estos 3 años de pandemia, en todas partes del mundo, ya que no habían estudiantes, niños, maestros de los centros educativos, todo ese tiempo fue utilizado para reparar, pintar, remozar, arreglar los centros educativos, las escuelas y los institutos. Eso ocurre en todas partes del mundo, menos en Guatemala. Y lo que es trágico también es que vemos en el presupuesto de este año que se reduce a la mitad, solamente 150 millones de quetzales, 150 millones de quetzales destinados a reparación y equipamiento y nueva infraestructura. La mitad de lo que se utilizó en el 2019 y en el 2022. Cuando más falta hace, y los recursos ahí están. Sin embargo, no se están asignando más recursos, sino más bien se están reduciendo a la mitad. Y hablábamos pues de la deserción estudiantil, que creció en 71% durante la pandemia. Y entre el 20 y el 22, en estos 2 años, hubo casi 300,000 estudiantes desertores que ya no siguieron estudiando, que ya no continuaron estudiando, que ya no van a tener oportunidades para seguir avanzando, pues. Y eso realmente es terrible, es una tragedia. Y esas no son cifras que estamos inventando nosotros. Ahí están, son oficiales, son informes oficiales, República de Guatemala, Ministerio pues de Educación. Y esas son las realidades y no estamos viendo que se esté haciendo absolutamente nada para revertir esa tendencia. Y vieron las escuelas, el estado en que están, no hubo nada, ni un centavo, ni un tiempo, ni un segundo de tiempo dedicado a reparar las escuelas durante estos 3 años. Realmente, a mí me parece que es una enorme irresponsabilidad y que tiene consecuencias terribles pues, para el país y para las nuevas generaciones. Y ahí están los resultados. Ustedes pueden examinar ahí en la pantalla, en los temas de lectura, de matemática y de ciencias, en el nivel número 1, el nivel 1, 2 y 3, es realmente terrible. En matemáticas, por ejemplo, solo 9% pasan los exámenes de matemáticas, solo 23% pasan los exámenes de lectura y de comprensión, solamente 20% pasan los exámenes de ciencias. Y esa es la calidad de educación que estamos dando en Guatemala, una educación de tiempo de la edad de piedra,
de las cavernas, no estamos invirtiendo en las nuevas tecnologías, en el mundo digital, cuando todo el mundo lo está haciendo y nosotros no vemos ninguna voluntad en esa dirección. Y ahí vemos en la gráfica 9 ese porcentaje de alumnos de tercero y sexto grado en lectura, en matemáticas. Realmente es absolutamente trágico y yo no encuentro otra palabra realmente que más que una tragedia nacional esta falta de atención. Y solamente muy pocos niños, jóvenes, estudiantes alcanzan el nivel mínimo de aprendizajes y la gran mayoría no alcanza el mismo nivel. Algo también terrible y lamentable es que los exámenes que se hacen para maestros que quieran ocupar una plaza en el Ministerio de Educación, tampoco los maestros están pasando los exámenes, ni de matemáticas, ni de lectura, ni de comprensión, ni de ciencias. Entonces no hay ningún programa tampoco para elevar la calidad de enseñanza, la calidad de los mentores, de los maestros. Es otro aspecto también que no se le está poniendo atención suficiente y si seguimos así vamos a entrar en un proceso de degradación en el cual ya estamos en ese proceso de degradación, pero cada vez va a ser mucho más acelerado. ¿Y qué opciones van a tener estos niños y estos jóvenes en la vida laboral, en la vida económica? Los niveles de desnutrición crónica y aguda en Guatemala, como ustedes saben, son muy profundos, son muy graves. De 193 países que hay en el mundo, Guatemala está en el rango de los peores 6 del mundo, con los mayores niveles de desnutrición crónica y aguda y de mortalidad infantil por hambre. Niños desnutridos y sin educación, ¿qué opciones van a tener en la vida? Entonces no van a ser competitivos. ¿Quién nos va a contratar? ¿A qué se van a dedicar? Y esos son elementos importantes que las autoridades actuales no están viendo y no están previendo tampoco. Entonces estos son temas, pues, como les digo, que nos preocupan muchísimo. Tenemos ahora el otro cuadro. Ahí está la tasa bruta de cobertura por nivel educativo, preprimaria, primaria, básico y diversificado. Y en el 2019, 2020, 2021, ahí está en amarillo el 2021, que eso no ha aumentado pues la cobertura. La cobertura, incluso a nivel básico, ha ido reduciéndose, en diversificado se redujo también, y eso no ha habido pues mayores oportunidades, más extensión de atención educativa en Guatemala y la población sigue creciendo, la cantidad de niños, de jóvenes siguen creciendo, pero no hay mayor esfuerzo del Estado para que haya más cobertura e incorporar al nivel educativo a más estudiantes. Y ahí está pues entre primaria, básico y diversificado, los cambios, los inscritos pues del 2019 al 2021 y en básico y en diversificado se han reducido en casi 70,000 en básico y en 32,000 en diversificado. Y eso realmente es una tendencia también muy preocupante para nosotros todos los guatemaltecos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que se debiera hacer? ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Y ojalá que el gobierno entienda y comprenda de la urgencia de esta situación y estamos proponiendo que se crean estos programas de tutores y de clases adicionales para grupos pequeños de alumnos, los que tienen un retraso en aprendizaje, que es lamentablemente una gran mayoría de los niños y los estudiantes en Guatemala, con maestros adicionales contratados en renglones 021 o 029. Debiéramos aumentar 15% de maestros a nivel primario, 10% en secundaria, en adición al claustro actual. Si no se hace eso, no vamos a tener la cobertura pues necesaria. Segundo, invertir en las nuevas tecnologías, en el mundo digital y en la conectividad para seguir programas remotos y acompañamiento personalizado. Hay instituciones internacionales como la Fundación del Aga Khan, que es la Khan Academy, y otros que se están enfocando mucho en este tipo de aprendizaje a distancia, en lectura y matemática, que son los dos aspectos fundamentales pues, de la educación de las personas, de la gente. Pero aquí como que no están pensando en la gente, sino que están pensando en otras cosas.
Los estamos invitando, motivando, pidiéndole, rogándole al gobierno y al Estado que ponga atención a estas cosas y finalmente que se haga una evaluación. Ahorita, al inicio del año escolar, que no se han hecho evaluaciones, que se haga una evaluación de cómo están los niños, porque si no hay una evaluación y si no hay realmente un análisis, números exactos, precisos de cómo está la calidad de la educación o del aprendizaje de los niños, no vamos a tener esos programas importantes para poder avanzar. Entonces, y además exámenes semestrales personalizados para evaluar el cierre de esa brecha de aprendizaje en alumnos rezagados. Esos son pues, programas muy urgentes los que tendríamos que tener en Guatemala en este momento. Y sabemos que solo la educación libera al hombre, solamente la educación libera al hombre. Y entre más la educación hay más libertad. Y esas son pues las preocupaciones que tenemos. Yo le quisiera dar la palabra a mi amigo Julio Héctor Estrada, que encabeza la lista de diputados de Cabal en esta próxima elección, para que también pueda complementar un poco lo que hemos dicho hasta este momento. Y de nuevo agradecerles a cada uno de ustedes esta oportunidad. Muchas gracias, Edmond, por pasarme la pelota. Miren, yo no voy a agregar mucho más de lo que dice Edmond. Yo solo quiero expresar que me admira profundamente la manera en la que se ignora un problema de una generación de 3 millones de niños y el gobierno se atreve a no hacer absolutamente nada y no existe ninguna sanción social. Ya sabemos que Guatemala tiene retos educativos desde hace mucho tiempo y se ha estancado el crecimiento y la mejora en la calidad educativa y en la cobertura. Pero los niños se pasaron 3 años con un aprendizaje que en los mejores colegios de Guatemala privados, con papás involucrados, con internet de alta velocidad, con equipos especiales, con software, se estima que el aprendizaje fue 70% del aprendizaje presencial, el aprendizaje remoto. Imagínense cuál es el porcentaje de aprendizaje de los niños que recibían por un WhatsApp el listado de tareas, que lo revisaban sus papás que apenas saben leer y escribir, si saben leer y escribir, que no tienen lugares correctos para trabajar. Tal vez era 5%, 20%, 30% de los alumnos destacados. Y atreverse a ni siquiera proponer hacer nada en absoluto e inclusive reducir el gasto en infraestructura. Hoy se anunciaba en varios medios de comunicación que los niños regresan a clases el 20 de febrero. Mis hijos aquí en escuelas privadas en Guatemala comenzaron clases el 2 de enero, ¿sí? Yo no sé por qué las escuelas privadas comienzan el 2, 5, 11, 8 de enero y el sistema público el 20 de febrero. Y tal vez lo que les puse una gráfica que creo que es importante resaltar porque es lo que muestra la desidia y el desinterés de resolver los problemas. Les puse una gráfica de los saldos de caja que tiene el gobierno al final de cada año en línea. Y vemos que el gobierno siempre se mantenía con saldos así puchiteaditos de 3,000, 5,000 millones de quetzales. Pero ese gobierno, como colocó deuda que no usó y colocó deuda que no usó para la pandemia, terminó el 2021 con 22,000 millones de quetzales y el 2020 con casi 19,000, el 2022, 19,000 millones de quetzales. Esto quiere decir que podía presupuestariamente hacer lo que quisiera. Yo estaba haciendo números, si a los 25,000 puestos escolares le dedicara 100,000 quetzales para remozamiento, equipo, tecnología, pupitres, 100,000 quetzales por establecimiento. Sería equivalente a poder equipar con 500, 800 quetzales cada niño de cada establecimiento. Eso sería 2.5 millardos y hay 20 millardos de caja, ¿sí? Contratar a 20,000 maestros costaría aproximadamente 2,000 millones de quetzales. También perfectamente lo podrían hacer. Mi mensaje como exministro de Finanzas, como exfuncionario público, no es una restricción de dinero. Es simple y sencillamente la absoluta desidia y desinterés en hacerse responsable de un programa, el haberse dado por vencido de responder y atender las necesidades de la población. Hay dinero, hay necesidad, hay una brecha inmensa. Ya había problemas en la educación que ahora van a ser mucho más críticos. Porque ¿qué pasa con un niño que tenía primero primaria en el 2020, tercero primaria en el 2020 y ahora el niño está en sexto primaria? ¿Qué aprendió? ¿Cómo cerrar esa brecha? Tendríamos que estar estudiando 12 meses al año con profesores especializados,
con un programa de tutores de 20,000 tutores para atender a grupos de niños pequeños en todo el país. Y se puede hacer. Y por último, si el gobierno lo quisiera hacer, podría hacer las transferencias presupuestarias mañana con un acuerdo gubernativo y abrir el espacio para contratar maestros, ampliar el presupuesto para educación sin tener que tocar el Congreso de la República. Es simple y sencillamente el hecho de que, como lo demuestra el proyecto de presupuesto, que ni menciona el tema COVID y la pandemia, ni menciona el tema de recuperación de educación perdida, o sea, no lo menciona en absoluto, como que aquí no pasó nada. Pero si lo quisiera hacer, tiene los recursos, hay los maestros que buscan trabajo. ¿Habría que negociar con el sindicato? Tal vez, pero creo que el sindicato no se podría poner enfrente de contratar tutores temporalmente por 1, 2 o 3 años para poder cumplir y satisfacer esa demanda de los niños y ayudar a los maestros que tienen niños con diferentes, unos están al 20%, otros al 50%, otros al 90% de aprendizaje. ¿Cómo lidia un maestro en cuarto primaria con niños con esa diversidad de conocimiento y capacidades después de 3 años de encierro y de ausencia de la pandemia? No. Lo cierra, lo ignora completamente, lo tira bajo la alfombra porque no quiere que se hable de la pandemia más en Guatemala, porque por haber vacunado tarde, por haber tenido un excesivo y agresivo encierro de la gente, se voló 3 años de educación y ahora prefiere no gastarse el gasto político, prefiere ahorrarse el desgaste político y no atender, teniendo los dinero, teniendo los recursos y teniendo la necesidad, el aprendizaje de 3 millones de niños que están en el sistema educativo nacional. 3 millones. Es una generación completa que se va a graduar con qué con el porcentaje de conocimiento, si ya era de los más bajos de la región. Entonces, mi mensaje es, hablamos con los medios de comunicación porque nos alarma. Hablamos con los medios de comunicación para que resalten y saquen la bandera roja, la tarjeta roja a esta gente, que llamen a la gente a movilizarse, a exigir. No solamente es una acción política, es una acción ciudadana que necesita que la gente esté consciente que no es por falta de recursos, es por falta de querer trabajar, por no ejecutar los procesos de licitación, por no tener que hacer en recursos humanos los expedientes de contratación de personal, por no tener legal que firmar 20,000 contratos, por pura pereza, ¿sí? Y por pura desidia poblacional y política, sus niños se están quedando atrás para toda la vida. Entonces, el mensaje de esta conferencia de prensa es sacar esa bandera, que nos ayuden a llevar el mensaje, que la gente exija, que sepa que hay dinero, que sepa que hay aumento de recursos, que sepa que puede exigir más y que el gobierno le exija desde ya, no a partir del año entrante, no es una promesa de campaña, no es nosotros vamos a arreglar, es que exijan ya soluciones, que aborden el tema, que se hable de que tal vez hay que repetir un año de clases, que tal vez hay que hacer programas paralelos, que hay que hacer clase en la mañana y en la tarde, grupos pequeños, especiales, pero no se puede, lo que llamamos esta alarma educativa, no se puede ignorar completamente, no se puede por los niños, no se puede por el país, por las vidas de esas millones de personas que se están quedando atrás para siempre. Bien, muchísimas gracias a Julio Héctor por esta explicación. Nosotros, como han ingresado nuevos compañeros, le vamos a ceder la palabra al señor Edmond Mulet para que haga una conclusión de esta conferencia de prensa y posteriormente pasaremos a preguntas y respuestas por parte de ustedes y un saludo a cada uno de ustedes en cada departamento de la República de Guatemala. Así que vamos con el señor Edmond Mulet en este momento. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a todas las amigas y amigos periodistas de todos los departamentos que están participando en esta conferencia de prensa. Y ahí tenemos amigos que están en Petén, en Izabal, tenemos gente de Quiché, de Quetzaltenango, de San Marcos, hay de Escuintla, de Suchitepeques, de Progreso, estoy viendo acá amigos pues de Jutiapa también, de Chiquimula, o sea, de todos los departamentos del país tenemos esta gran cobertura. Muchísimas gracias por participar. Algunos de los amigos pues entraron un poquito tarde a la conferencia, entonces solo quiero resumir de manera muy breve que estamos muy preocupados por el tema del shock educativo que la pandemia creó, la deserción escolar, 3 años perdidos de educación y no hay en el Ministerio de Educación para este año ningún
programa de compensación ni para ayudar a estos niños para que puedan elevar sus niveles de conocimiento, sobre todo en matemáticas y en lectura y en ciencias. Además de la deserción escolar, estamos invirtiendo muy poco en educación. Guatemala debería estar más o menos en un nivel del 7% de nuestro Producto Interno Bruto, de nuestro PIB, y escasamente estamos alcanzando el 2,9%. Costa Rica llega casi al 8%, y ahí están las diferencias. Entonces, el llamamiento que estamos haciendo en esta conferencia de prensa es sacudiendo la conciencia de los funcionarios públicos y de todos los guatemaltecos, para que estemos primero enterados de esta tragedia, de esta gran falencia, de esta gran deficiencia en la educación en Guatemala y la necesidad de compensar con programas especiales a estos niños y a estos jóvenes. Ese es más o menos el tenor pues, de esta conferencia de prensa. Y espero pues que con estas acciones que estamos tomando, la ciudadanía, como decía Julio Héctor Estrada, tome conciencia también de qué recursos hay, de que solamente falta decisión política para avanzar en esa dirección, para salvarle realmente el futuro a estos niños y a estos jóvenes que no están teniendo, que el Estado, que el gobierno no les está proporcionando pues una oportunidad para salir adelante. De todas maneras, esta conferencia de prensa ha sido grabada y cualquier persona que quiera tener acceso a ella, con mucho gusto se la podemos compartir. Así tienen los cuadros, las cifras, los índices, todo lo que presentamos va a estar ahí incluido en esta grabación. A quien lo desee, se los podemos entregar. Y ahora pues pasamos a esta parte muy importante, que son las preguntas, los comentarios que ustedes pudieran tener. Entonces, que abrimos ahorita esta conferencia de prensa para que Julio Héctor Estrada y yo mismo podamos responder a sus preguntas. Y de nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adelante, Efraín. No, pues es un gusto saludarlo, Edmundo Mulet, candidato a la presidencia. Lo saludo desde el municipio de Comitancio, en el departamento de San Marcos. Bueno, y se habla de este tema, bueno, bastante amplio, el sistema educativo. Lamentablemente, pues, el sistema educativo debería de tomarse por parte del Estado como un punto principal para que la ciudadanía salga adelante. Pero pues sabemos muy bien de que estamos mal con el sistema educativo, máximo ahora que vino la pandemia, pues bien lo decían, en el área rural muchos niños no tienen la posibilidad de tener un teléfono celular, ver el WhatsApp y tener clases virtuales, e inclusive ni siquiera sistema de internet hay en las aldeas. Sí hay bastantes problemas en relación a eso. Hablemos ahora también del tema de, por ejemplo, desde el año 2005, yo me gradué de maestro de educación primaria bilingüe mama-español. No ejerzo mi profesión en sí por diferentes situaciones y decisiones de la vida. Pero si hablamos del año 2005 en adelante, todavía se contrataba a maestros por parte del Ministerio de Educación. Pero del 2005 al 2023 que hoy estamos viviendo, pues no se ha contratado maestros para que pueda seguir mejorando el sistema educativo. Entonces es un gran problema realmente esta situación que vive Guatemala, porque si nos damos cuenta, hoy en día vinieron la vez pasada una convocatoria de maestros acá en el departamento de San Marcos, y lamentablemente acá en Comitancillo no se toma a las personas debido a la capacidad que tienen. Es puro sistema político el que paga 15,000, 20,000 por optar a meter su papelería, por decirles que hay mucha corrupción, mucho fraude. Entonces, ¿cómo podemos nosotros poder incluirnos en el sistema educativo si existe una corrupción, si existe eso del cuello blanco? Si tú eres del partido político, bien que puedes tener una oportunidad para tener una plaza de maestro, pero hoy en día, lamentablemente, pues no se puede
con este sistema. Gusto enorme saludarles desde Comitancillo, San Marcos. Muchas gracias, Efraín. Bueno, usted ahí, en pocas palabras, ha captado la misma preocupación pues, que tenemos nosotros. Y muchas de estas deficiencias están vinculadas a la corrupción. Y no solamente en el Ministerio de Educación, en todas partes. La corrupción ha penetrado todos los niveles de la administración pública. El gobierno y el Estado, que debieran estar al servicio de la gente, le han dado la espalda a la gente, ya no están al servicio de la gente. Muchas veces he llegado a pensar que aquí hay una mano peluda, aquí hay grupos y sectores que no quieren que la gente aprenda, que la gente entienda, que la gente comprenda. Eso está diseñado así. Entonces, aquí hay intereses pues, de ese tipo de grupos. Imagínense ustedes que, hablando de corrupción y de la ausencia de meritocracia en Guatemala que debiera imperar, ahorita reclutaron a 1.200 jóvenes para la Academia de Policía aquí en la zona 6 de Guatemala. 1.200. Ninguno de ellos fue escogido en base a los punteos que obtuvieron en los exámenes de admisión para la policía como cadetes estudiantes de la Academia de Policía. Cada uno de ellos tuvo que pagar 15,000 quetzales. Los papás o de ellos mismos, 15,000 quetzales. Y quien pagaba 15,000 quetzales era admitido como estudiante en la Academia de Policía. Ahí todo lo demás valió. Si tenían buen punteo, mal punteo, regular, eso no era importante, era que pagaran 15,000 quetzales cada uno. Solo para darle otro elemento, pues, de esos niveles de corrupción que está destruyendo y corroyendo a Guatemala. Y usted lo menciona también en el Ministerio de Educación, lo cual es una tragedia y son cosas, pues, que habrá que enfrentar, de que no podemos permitir que esto siga así. Muchas gracias, Efraín, por sus comentarios. Bien. Haroldo Martín. Bien, en estos momentos le vamos a leer una pregunta de Óscar de León desde Quetzaltenango. Dice, ¿de qué sirve invertir tanto en educación si no hay oportunidades de empleo en el país? Por la falta de oportunidades profesionales tienen que emigrar a Estados Unidos. ¿Cuál tendría que ser el plan? ¿Cuál sería el plan para promover un empleo a nuevos profesionales? Solo en Quetzaltenango se gradúan cada año 11,000 nuevos profesionales, maestros, peritos, etcétera. De ellos, un 10% sigue sus estudios universitarios, 60% busca un empleo, al no encontrarlo, migra. El resto se dedica a un empleo informal, pero muchos de ellos no tienen nada que ver con su profesión. ¿Qué hacer para darles oportunidades? Muchas gracias, Óscar de León. En efecto, en la República de Guatemala, cada año de educación media se gradúan más o menos 270,000 jóvenes. Peritos contadores, bachilleres, maestros, técnicos. De esos 270,000, escasamente 23,000 consiguen un chance. Dije un chance, no dije un trabajo. ¿Y los demás qué hacen? Los niveles de frustración en la juventud son muy grandes. Muchos migran, otros se van a la mara, otros se convierten en ninis, ni estudian, ni trabajan. En eso ya es una tragedia. Pero hay formas realmente de resolver el tema del empleo y del trabajo. Pero todo tiene también que ver con la lucha contra la corrupción. ¿Quién con 2 dedos de frente va a venir a invertir a un país donde impera la corrupción, donde impera la impunidad, donde la situación realmente es caótica y donde realmente no se encuentra en mano de obra calificada? Entre más calidad de educación, nuevas tecnologías, el mundo digital, como he dicho, que para allá el mundo, más oportunidades de trabajo van a tener. Pero también Julio Héctor tendría algunos comentarios sobre esta pregunta. Por favor, Julio Héctor. Y gracias. Es muy importante mencionar que esto es un círculo vicioso, ¿sí? El hecho que solo menos del 10% de los graduados de diversificado pasen el examen de matemáticas limita muchísimas de las herramientas de empleo acelerado que hay, donde Guatemala no consigue suficientes trabajadores. Si pudiéramos mejorar el nivel de inglés en la educación secundaria, el sector de call centers y contact centers podría contratar 30,000 personas adicionales en un año. El sector de software y de programación, con alguien que tiene nivel de 90 o 95% en matemáticas, que pase el examen, un programa de 6 a 10 meses de capacitación podría hacerle escribir JavaScript y programas así, y hay 20,000, 25,000 empleos
para allá, inmediatamente, que pueden llenarse en ese espacio. Hay sectores de industria en Guatemala que no consiguen gente, que están completamente escasos de recursos humanos. Lo hemos visto en diferentes sectores técnicos. Hay una escasez de operadores, hay una escasez de técnicos de mantenimiento, hay una escasez de digitadores, etcétera, 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 etcétera. Entonces ahí lo que se ha juntado es un país con hambre y la comida del otro lado sin poder comérsela, ¿sí? Y una parte esencial es esa brecha educativa, ¿sí? Y ahora la brecha educativa se va a volver mucho mayor. Entonces, ¿qué le hacemos? Condenamos a la gente a no tener otra más que poder migrar. Porque en Estados Unidos, pues va a ser trabajo de jardinería, trabajo de cocina, trabajo de limpieza, y ahí hay una gran demanda de mano de obra con 0 calificación. Entonces, el problema de atracción de inversiones, generación de empleo, es un problema, y vamos a hacer una conferencia específicamente de ese tema. Pero el hecho de que la gente salga sin las capacidades, sin las competencias, sin las habilidades de matemáticas, lenguaje, poder programar en línea, hacer activaciones de marcas, etcétera, eso limita para toda su vida sus capacidades de empleo. Entonces, lo único que le queda es migrar. Y curiosamente hay decenas de miles de plazas abiertas ahorita en el sector empresarial, sobre todo en las zonas urbanas, que no se pueden llenar. Y además la parte de emprendimiento y empresarialidad. ¿Por qué la productividad por hectárea de café, de maíz, de vegetales en Costa Rica o en El Salvador es 2 o 3 veces la de Guatemala? Es un déficit educativo, la capacidad de seguir instrucciones, de usar tecnología, de usar mejores prácticas, de llevar a cabo las prácticas agrícolas o las prácticas manufactureras correctas. Esa es una limitación de la educación. Entonces, la educación es transversal. Independientemente de resolver el problema de empleo, el mejorar la calidad educativa o evitar que decaiga más la calidad educativa y darle vuelta y aprovechar este problema de la pandemia para hacer un salto de calidad y meterle tecnología, meterle tutores, meterles evaluación permanente, como ha hecho estados como Puebla, dentro de México, que de ser el número 20 en México pasó a ser el número 1, con niveles de educación mejores que los de Estados Unidos en 6 o 7 años. Esa es la oportunidad que existe para hacer que esos nuevos graduados, esos niños que vayan saliendo de secundaria, diversificado, de peritos, de universidad, encuentren trabajos porque son clase mundial. Entonces, no por la educación explica una parte de ese fenómeno migratorio, una parte importante, no todo. Hay otras cosas que que ya mencionaba Edmond, de capital, de infraestructura, de corrupción, de falta de infraestructura y de certeza jurídica, pero más educación siempre va a ser mejor que menos educación. Entonces, hay que invertir más, pero sobre todo hay que hacer que la rentabilidad de esa inversión dé frutos. Si tenemos un crecimiento de 6,000 millones de quetzales adicionales en el presupuesto en 4 años de este gobierno y no se ha ido en absolutamente nada. Entonces, hay que hacer que esa eficiencia llegue a la gente, llegue a los niños. Y como decía el colega que habló antes, apellido Zacarías, o Zacarías de nombre, ya no se contratan maestros a pesar que la cobertura no llega a 60% en preprimaria y a 40% en secundaria. Hay que cerrar esas brechas de cobertura y hay que invertir y mejorar la calidad educativa. Eso siempre va a ser un retorno social, empresarial, emprendimientos, autoempleo, mucho mejor que no tener esa mejor educación. Bien, muchísimas gracias, al licenciado Julio Héctor. Tenemos acá el señor Chito, que nos escribió desde Betén. Dice, según maestros de Quiché, las actividades educativas iniciarán el 20 de febrero para que sus alumnos y padres de familia aprovechen los útiles escolares que el gobierno entrega a los niños año con año. Ojalá que funcione o que valga la pena para estas medidas. Así que muchísimas gracias allá a Quiché por esta conversación que ha tenido con nosotros. Vamos a dar la palabra a Marlon Maas desde Cobán. Luego pues nos está levantando la mano Mauricio López desde Huehuetenango y Ronnie Castillo de Barberena. También tenemos a Fernando. Así que para que todos puedan participar, les agradecemos que sus preguntas pues sean concretas para que el señor Mulet y el señor Estrada pues puedan responderles gustosamente. Así que nos vamos a Cobán con Marlon Maas. Muy buenos días, doctor Edmond Mulet, licenciado Julio Héctor. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad.
la acción inmediata en tutorías, implementación de tecnología y evaluaciones en la educación, ¿verdad? En aspecto formativo, me parece muy interesante. Alguna cuestión que podemos ver acá en el departamento de Alta Verapaz es la deficiencia que hay también en el tema educativo. En el área rural, ¿cuál es su opinión, verdad, para el doctor, respecto a la implementación de estos servicios? Puesto de que muchas veces en las comunidades existen escuelas donde solo hay un docente, la infraestructura es muy deficiente, las políticas que han podido ser implementadas no son las adecuadas, puesto de que el área urbana y el área rural es muy distinta, ¿verdad? Entonces, quisiera saber su opinión, ¿verdad? Porque el tema de corrupción ha atacado mucho, ¿verdad? En todo este tiempo y sí parece interesante también estas propuestas. Entonces, quisiera escuchar cuál es la opinión respecto a esta área. Muchas gracias, ingeniero Más, por su comentario y su pregunta. Lo que tenemos que hacer es contratar de inmediato a 25,000 maestros adicionales y para que sean tutores en este momento, para que vayan ayudando a reducir esa brecha que se ha creado en estos últimos 3 años. Y además, eso solamente para tutores, además otros 15,000 maestros para llenar la brecha en preprimaria y secundaria. Y esto, por supuesto, deberá ser un proceso de contratación por mérito, por meritocracia y no por corrupción como se ha dado pues hasta ahora. Y además la cobertura de Internet. Aquí no estamos pues en un programa de ofertas políticas o electorales o de programa de país o programa de gobierno, pero sí quiero decirles que con Julio Héctor ya hemos hecho los números, que con una pequeña inversión vamos a poder garantizar en cada escuela y en cada instituto y en toda plaza pública el Internet gratuito. Es la única forma realmente de poder avanzar en este esfuerzo pues, de cobertura educativa pues, a nivel nacional. Hay mucho que hacer en este aspecto. También mejorar la calidad, seguir formando a los maestros para que estén a la altura de las circunstancias. Hemos visto que muchos de ellos, como lo dije anteriormente, ni siquiera pasan los exámenes para poder ser admitidos como maestros porque no están al nivel necesario y adecuado. Entonces hay que hacer un esfuerzo también, no solamente con darle a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes esas oportunidades, mayor cobertura, más extensión, pero también mejor calidad y mejor calidad también en la nueva educación, o sea, la educación para la vida actual y para el futuro. Esto el tema digital, las nuevas tecnologías, la demanda de empleos en esas áreas ahí están, pero como dijo Julio Héctor, no les estamos dando la oportunidad para que se formen a ese nivel. Entonces la inversión, el interés tiene que ir en esa dirección. Y usted como profesional sabe realmente que el tema técnico, el tema tecnológico, el tema digital es el que le puede abrir muchas oportunidades pues, a los jóvenes y a los estudiantes de todo el país. Gracias por su comentario. Muchísimas gracias, señor Mulet. Bueno, nos vamos a Barberena con Ronnie Castillo. Ronnie, muy buenos días. Adelante con su pregunta, por favor. Buenos días, doctor Mulet. Buenos días, Julio Héctor. Estaba escuchando detenidamente lo que ustedes estaban hablando respecto al tema educativo de nuestro país. Doctor y Julio Héctor, con todo respeto, los números que ustedes dieron no es descubrir el agua azucarada. Sabemos perfectamente del resultado que ha obtenido la improvisación de un sistema educativo, llamémoslo entre comillas, virtual, debido a la pandemia que afrontamos. Sin embargo, no escuché algún tipo de propuesta en cuanto a reforma educativa que plantee el Partido Cabal. En este caso me gustaría escucharte, Julio Héctor, por ejemplo, quitar ya lo obsoleto, cambiar, renovar lo obsoleto en nuestro sistema educativo a nivel medio, por ejemplo. ¿Qué productividad para el país trae un egresado en bachillerato en ciencias y letras? ¿Qué de productividad trae a nuestro país un bachiller, un perito contador, con todo el respeto, un perito en administración? No, yo siento que hay que innovar, hay que plantear proyectos distintos educativos, carreras que preparen a nuestros patojos para la era virtual que ya estamos viviendo.
por ejemplo, un bachillerato, no sé cómo llamarle, en creación de contenido, en administración de redes sociales. ¿Cuántas empresas ahorita necesitan ese tipo de gente que les pueda administrar, crear contenidos, por mencionarles un ejemplo? Alguna preparación a nivel medio en cuanto a agropecuaria, una preparación en cuanto a caficultura, una creación en cuanto, no sé, en carreras más técnicas, porque es... Muchas gracias, Ronnie. En efecto, yo creo que usted ha captado realmente la esencia de lo que hemos estado proponiendo y diciendo. En este momento estamos muy preocupados por la urgencia. Ya vamos a hablar, y Julio Héctor tendrá algunas ideas al respecto también. Ya estamos preparando ese programa de reforma educativa en Guatemala, pero en este momento lo urgente, lo inmediato, lo realmente crítico es esa brecha que se creó en estos 3 últimos años y que no vemos ningún esfuerzo, ninguna intención, ni un centavo en el Ministerio de Educación, en el presupuesto para este año, que vaya a resolver ese problema ingente que tenemos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que resolver. Y después ya vendrá, como usted dice, y lo hemos estado diciendo en esta conferencia de prensa, que se invierta y se le den a los jóvenes, a los estudiantes, esas oportunidades en las nuevas tecnologías, en el mundo digital. O sea, aprendernos los ríos allá de Asia, ¿tendrá alguna ventaja pues para nosotros? No, pero ahí eso, hay que revisar pues el pensum educativo también. Pero inversión, más recursos, más dinero también para educación en Guatemala y dotar a los niños de esos instrumentos, de los tablets y las computadoras para que vayan avanzando pues en esa dirección. Pero Julio Héctor, estoy seguro que tendrá ahí algunos comentarios adicionales. Gracias, Ronnie. Sí, gracias. Así como lo dice Edmond, un tema de la emergencia, pero lo bueno es que es una emergencia a veces en un año pasa lo que no pasa en 30 años. Entonces podemos aprovechar la emergencia para enfocarnos en la dirección correcta. De otros países asiáticos principalmente y también europeos, se ha concluido interesantemente que lo que más sirve para crear competencias para la nueva capacidad y las nuevas necesidades de la cuarta revolución industrial, la economía digital, es aprender muy bien lenguaje y matemáticas. O sea, no podemos tener el 8% obteniendo resultados positivos en matemáticas, porque se cambia un poco el pensum y se hace un pensum donde lo más importante es que la gente aprende durante toda su vida, aprender a aprender siempre. Y hoy en día cualquiera de ustedes puede bajar en YouTube unas instrucciones de cómo armar una caja especial de motor eléctrico o cómo cambiar las mezclas para la aplicación de un fertilizante para un producto en las últimas generaciones. Pero si uno no tiene la capacidad lectiva y el entendimiento lógico y la capacidad matemática, se ve limitado. Yo he hablado con la gente de call centers, de tercerización, de aplicaciones técnicas, y es cierto, pueden no saber nada de lagos, no saber nada de ríos, no saber nada de los estudios sociales y la constitución política de Guatemala, pero el que sabe entender instrucciones y tiene habilidad matemática, ese lo entrenan en un mes, en una semana, en 6 meses para hacer tareas muy específicas. Entonces, ¿dónde está la oportunidad? Si metemos 25,000 tutores para rescatar, ¿qué vamos a rescatar? No todo el paquete de aprendizaje, vamos a rescatar lectura y matemáticas. Aprovechemos para hacer una transformación y no solo rescatar a donde estábamos antes, sino subir el porcentaje de aprobación y hacerlo tal vez un programa permanente de seguimiento, coaching, asesoría específica, clases dedicadas a cada niño según sus necesidades y un poco de tecnología que le esté haciendo pruebas constantemente y que le permita ver cuál es su nivel automáticamente de evaluación. Entonces, un maestro potenciado por la tecnología, no un sustituido, sino potenciado, que es lo que hace la Academia CAN y otras instituciones, y unos maestros dedicados a medir y a evaluar cada niño para recuperarlo lo que se perdió en la pandemia y de una vez hacer un salto en calidad, en una formación profunda, conceptual, de capacidad matemática y capacidad de lenguaje y de lectura. Entonces, en la crisis está la oportunidad, pero como dice Edmond, antes que todo, reconocer que hay una crisis. Es que a lo que es realmente llamativo es como el gobierno simplemente, aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada, aprovechar la crisis, hacer una oportunidad, transformar el tema educativo en que la gente aprenda a aprender permanentemente, pero darle las herramientas cognitivas de lenguaje, de matemáticas, de ciencias que le permita él ser una persona que se actualiza constantemente con la ayuda de la tecnología que está disponible para todos hoy en día.
Bien, muchísimas gracias al señor Mulet y a Julio Héctor. Nos vamos ahora con Isabel, desde La Bonita, por su pregunta. Solamente antes de continuar, vamos a concluir con esta pregunta de Isabel. Luego vamos a leer unas que tenemos en el chat que ustedes nos han mandado por mensaje, y por respeto ya a los demás compañeros, que algunos me imagino que ya tendrán que hacer otras cosas. Así que esta va a ser la mecánica. Antes les quería hacer yo un previo aviso. Nosotros, como viene todo el proceso electoral, que como ustedes saben va a concluir hasta dentro de 4 meses en su primera fase, estamos generando un chat tanto para los periodistas de la ciudad de Guatemala como para los periodistas departamentales. Nosotros les vamos a mandar en breve el comunicado de prensa y les vamos a mandar esta presentación. Si ustedes pues tienen la libertad de permanecer en el chat, o los que no quieran estar también, pero les estaremos mandando ahí información, tanto convocatorias de prensa, tanto comunicados de prensa como presentaciones. Así que les hacemos el aviso para que ustedes estén informados. Como todo ciudadano, como periodista, pues tenemos el derecho de estar informados e informar también, y nos ponemos totalmente a sus órdenes. Fernando Andrino, que les va a hacer las preguntas dentro de un momento, pueden comunicarse con él o con Jimena también, para que cualquier duda, cualquier entrevista que ustedes deseen de sus medios a nivel nacional, pues con mucho gusto los estaremos atendiendo. Así que, Isabel, por favor, tu pregunta, si la podemos hacer lo más breve posible, porque ya estamos a punto de concluir. Muy buenos días y adelante. Muy buenos días, ¿me escuchan? Perfectamente, perfectamente. Muchísimas gracias, señor Mulet, Julio Héctor, muy buen día. Soy Isamar Cifuentes de Radio La Bonita 502 desde la cabecera departamental de San Marcos. Sabemos que ustedes pues están elaborando un plan estratégico y en este caso de educación, de ese el tema del que estamos hablando, para el mejor desarrollo de nuestro país. Más que pregunta, es una idea, o les dejo esa intuición. Acá en la cabecera departamental de San Marcos, casi el 75% de niñez y adolescencia son con necesidades educativas especiales. La educación para ellos con necesidad educativa especial acá en la cabecera está fatal. Como comunicadora social, lo digo a viva voz, está fatal. Hay casos en que a niños no les niegan la inscripción, definitivamente. Es algo tan pesado, tan triste. Instituciones educativas de abolengo en San Marcos le niegan la inscripción a niños con necesidades educativas especiales. Cuando sabemos que eso es discriminación, la educación no se le niega a nadie. Entonces, yo quisiera, si ustedes me pueden decir, ¿tienen un plan estratégico para esas necesidades educativas especiales? Y si no lo tienen, sabemos que ustedes están en proceso de elaborar un buen plan para el desarrollo de nuestro país. Les dejo la idea, si tienen una inquietud, pero definitivamente yo lo digo a viva voz, aquí en la cabecera departamental de San Marcos, la educación para necesidades educativas especiales está fatal. No son inclusivos. Y sabemos que todos ellos tienen un espacio, son seres humanos. Hay diferentes necesidades educativas especiales que lo que hacen es decir, no, a niños así no inscribimos, porque con ellos no se aprende. Ellos no aprenden. Mis profesores son muy exigentes. Con ellos hay que regresar a sexto primaria. Qué vergüenza y qué decepción que la educación en la cabecera de San Marcos esté fatal. Lo digo muy claramente porque me consta, y pues estamos por ética con procesos de poder decirle a ciertos directores de ciertos centros educativos, por favor, señores, tengan conciencia. Hay niños con necesidades educativas especiales que vienen desde San Rafael, Pie de la Cuesta, a la cabecera departamental de San Marcos. Un niño el año pasado viajaba diario, y la madre, para poder regresar con su pasaje, vendía tortillas a la vuelta de una institución educativa.
Ahora díganme ustedes, ¿dónde los van a inscribir esas señoras, esas madres de familia? Más que pregunta, les dejo esa inquietud. Y pues muchísimo gusto y que Diosito los bendiga. Muchísimas gracias a Isabel realmente por poner el dedo en la llaga literalmente sobre esta tragedia que no se manifiesta solamente en San Marcos, sino que a nivel nacional, y es algo que el Estado y el gobierno pues tiene que intervenir al respecto. Y como usted dice, que todos los niños, de cualquiera sea su condición, tienen el derecho fundamental de acceso a la educación. Y sabemos que hay muchísimos niños. Mire, ahora recorriendo el país, en esta pre-campaña electoral se encuentra uno con cuadros realmente trágicos, realmente de niños que no tienen ningún tipo de atención, y es algo que el Estado pues tiene que resolver. Muchas gracias por llamar la atención sobre este tema y tenga la seguridad que lo vamos a tomar en cuenta. No sé si Julio Héctor tiene algo que decir antes de concluir esta entrevista, conferencia de prensa. Julio Héctor. Tal vez solo tratando de ser breve con este tema. El concepto central detrás de una transformación educativa que permite la tecnología ahora con tablets que son baratas, cuestan 300, 500 quetzales por niño, ya no es lo que costaba antes con internet, es la educación personalizada. Entonces, poder evaluar cada niño y darle un tratamiento no del montón. Obviamente implica más gente, porque hay que invertir más, pero los recursos ahí están. Capacitar gente para poder hacer esa educación especial. Hay rangos muy grandes de desempeño y sumémosle a eso que ese efecto que usted describía muy bien de San Marcos, ahora lo vamos a vivir con que los niños con papás con más o menos capacidades los han educado más o menos durante 3 años. Entonces no podemos seguir haciendo una caja aplica para todos, una medida aplica para todos. Entonces otra oportunidad de a la hora de llenar este espacio perdido y estos 3 años y hacer un programa emblema de recuperación y personalización de la educación es poder atender diferentes rangos de edad y diferentes rangos de capacidades, incluyendo más específicamente generar especialistas en niños que se salen de la media del manejo del programa y necesitan recuperación o tratamiento, acompañamiento especial. Y entonces abrir el espacio para poder contratar gente nueva, gente especializada y darle seguimiento niño por niño. Un expediente, no solamente las notas, sino el desempeño, los exámenes, todo digitalizado. Hay una oportunidad de hacer eso y como dice Edmond, el tema de necesidades especiales no es un tema aislado, es un tema abundante que es el resultado también de la pobre nutrición y los pobres atención primaria. Un programa muy agresivo que quisiéramos ver también de atención a la primera infancia, desde el embarazo hasta los primeros 4 años, apostándole muy fuerte a ese tema para evitar que haya una serie de problemas que vienen de déficit en la atención de los niños muy chiquitos, cognitivos y todo. Entonces, resaltar en ese tema de que a veces en 2 semanas se avanza lo que no se avanzó en 2 décadas, a veces en 1 año se puede hacer lo que no se puede hacer en 50, y las crisis pueden ser una oportunidad si la gente lo aborda con conciencia y con responsabilidad. Bien, seguimos con más preguntas. De Santa Rosa, región sur oriente, es con respecto a que él o los sindicatos no accionan y cuando otros gobiernos han tratado de hacer algo por la educación y ahí sí accionan. Cada gobierno en los últimos periodos han comprado a los sindicalistas, como en la actualidad no se ven por ningún lado exigiendo mejoras. Esto es José Sánchez de Santa Rosa. Por parte de Nancy Lorenzo, también es lamentable la falta de interés sobre la educación en Guatemala. Debe de haber igualdad en todos los sectores a nivel nacional, como se plantea este año o en adelante la refacción escolar. Gracias desde Quetzaltenango. Y la última, Cándida Mezquita, con respecto al tema de migrantes retornados. Se han pensado en certificar los conocimientos y técnicas que se han adquirido en otros países para que se pueda reinsertar a la vida económica y laboral en Guatemala. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todas las personas, perdón, amigas y amigos periodistas que nos acompañaron esta mañana. Ya llevamos más de 1 hora en esta reunión. Los comentarios que se han hecho, las sugerencias, sobre todo estas últimas sobre el tema de migrantes, es muy importante.
muy importante porque hay muchos migrantes que regresan, son retornados, a veces voluntariamente, a veces a la fuerza, pero traen capacidades importantes que se pueden realmente aplicar en Guatemala, pero también darles las oportunidades para que se puedan reinsertar en el mundo laboral en Guatemala. Entonces es un aspecto que tenemos pues que implementar de alguna manera. La refacción escolar, como sabemos, se ha estado aumentando en estos últimos años esa asignación para que los niños tengan esa alimentación, pero yo tengo todavía dudas sobre ese programa, no sé si es realmente efectivo. Y hay otro programa, es el seguro médico escolar. El seguro médico escolar se están gastando más de 500 millones de quetzales al año y no sirve para nada. Es una estafa, es una ficción. Es muy poquitos niños o padres de familia tienen acceso a ese seguro médico escolar. Y ahí hay mano peluda metida de corrupción y es algo que vamos pues o a eliminar o a corregir, pero no podemos seguir así. Aquí un pequeño grupo de personas están beneficiando de ese contrato del seguro médico escolar sin beneficio para los niños ni para los padres de familia. Es una verdadera estafa. Y el tema pues de los sindicatos que están adormecidos cuando les conviene y cuando le conviene al gobierno pues ya se enardecen. Y es un aspecto, hay aspectos de los sindicatos que son muy importantes para la defensa de los derechos laborales de las personas, pero hay aspectos de algunos, estos contratos o pactos colectivos son lesivos, no solamente para los estudiantes, para los maestros, porque son realmente lesivos para ellos, sino para la nación entera. Entonces, algo que también tendrá que ser revisado, pero siempre pues en el diálogo, en esos acuerdos básicos de consenso que tenemos que encontrar en Guatemala. Estamos finalizando entonces esta conferencia de prensa. El propósito era llamar la atención sobre la urgencia, la crisis, el shock educativo que estamos sufriendo ya debido a la pandemia y que no vemos pues ninguna reacción, ninguna acción, ninguna decisión del gobierno ni del Estado en tratar de resolver esa brecha. El propósito es realmente llamar la atención sobre esto. Ya vendrá el momento de que podamos avanzar sobre muchos otros aspectos de la educación en el país y de muchas otras necesidades a nivel nacional. Les agradecemos mucho su atención este día y estaremos siempre en contacto. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Muchas gracias a todos. A ustedes, gracias. Buen día para todos. Feliz día. Buen día a Ay, todos, Feliz buenos día, saludos, doctor Mulet. Ojalá pues todo lo que hoy se habló pues sea, este es un sueño, pero ojalá algún día sea una realidad, porque la verdad es que yo quería intervenir, pero antes, como usted está en pleno movimiento y haciendo acá los sondeos respectivos como periodista también, usted tiene una gran expectativa. Cuando hablo de expectativa, pues podría dirigir nuestro país los próximos 4 años. Un favor nada más. Como periodista me gustaría que usted le diera también pues prioridad a la información que hace la prensa. O sea, no castigándola como hizo este gobierno, metiendo a la gente al bote o persiguiéndola. Tal el caso de José Rubén Zamora. Es un gran periodista que ahora lo tienen guardado para que no hable. Luego, pues que usted sea accesible cuando hayan conferencias de prensa. Ese es el pedido. San Marcos es un departamento meramente pobre, porque la gente así lo ha querido, pero también las comunidades son lejanas. Hablo de Comitancillo, de Tajumulco, de Ixchihuán, de Concepción Tutuapa, del mismo Tacaná, lejísimas las comunidades del casco urbano. Ojalá entonces la educación pueda implementarse, pero también que los maestros entiendan que si les sale un contrato, tienen una responsabilidad con la educación, deben acudir a sus escuelas. Hoy en día los maestros quieren dar clases frente a sus casas, y eso no es así. Yo recuerdo en la década de los 80, había maestros que en ese entonces ganaban, el sueldo de un maestro era de 240 quetzales, se iban a trabajar a la comunidad más lejana. Hoy en día estos maestros son el ejemplo de nuestro país, ya están varios jubilados, pero dejaron buen legado porque enseñaron a buenos estudiantes, buenos alumnos, y que hoy pues también ya son grandes como yo. Pero qué triste por esta situación que vive nuestro país. Doctor Mulet, le deseo lo mejor, mucha suerte, un abrazo desde San Marcos, creo que se recuerda de mí, yo le he hecho en más de una ocasión una serie de entrevistas hablando de todo un poco. Un abrazo y bendiciones desde San Marcos.